Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Cristo, qué dulce, aleluya. Cristo para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre. El nombre de Jesús, tan dulce el nombre de Jesús. El nombre de qué dulce. Adoro el nombre de Jesús. Adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor. Y pone aparte mi dolor. El nombre de Cristo, qué dulce. Tan puro el nombre de Jesús, tan puro el nombre de Jesús.
El dulce nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús. Por siempre quiero alabar. Y todos deben ensalzar. Grito que dulce, grito para siempre, grito yo te aclamaré por siempre. El dulce nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús. Y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Grito que dulce, grito para siempre. Grito yo te aclamaré por siempre, oh, mi Cristo. Gloria a Dios, da gloria a Dios. Te invito a abrir en la página de atrás. Página 36, el número 72. Mi rey y mi amigo. Aleluya. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su luz. El rey me ve cual hermano, el rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escuela. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz, porque Jesús es mi amigo anhelado. En sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado.
Me basta servirte y amarte, en todo entregarme yo a ti. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Jesús es mi amigo anhela. ¿Por qué? Aleluya. Y yo soy feliz. Señor, ¿qué pudiera ayudarte? Señor, que pudiera ayudar. ¡Me basta! Aleluya. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo: esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije: papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella
nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa, y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras, y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes, y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa, y bueno, ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso, y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él, y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada, y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza, y le pregunto que quién es ese hombre, y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar, y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla, y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital, y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer,
Él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí, porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo que alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí, porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan, y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona, y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar. Y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor, y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó, porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo, era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto
de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando, y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor desde ese día hasta hoy en día. Estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas. Y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 26. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un placer de estar nuevamente delante de la presencia del Señor. Recuerde que venimos a alabar y a glorificar su santo y precioso nombre. Él es digno, recuérdelo. El Señor es digno de su alabanza, de mi alabanza. Por eso cuando venimos a Él, debemos venir con un corazón correcto. Y tener un corazón correcto es un corazón conforme a su voluntad. Es decir, es entendiendo la manera como Dios nos llama a la adoración. Recuerde que adoración puede ser cantar, puede ser orar, puede ser alabar al Señor de diferente manera, darle gracias al Señor. Dios nos llama a que vengamos de la manera correcta, con un corazón limpio, un corazón que ha sido reformado, renovado por la palabra. El corazón tiene que ser cambiado. La única manera de que usted y yo podamos cambiar nuestro corazón es que se lo entreguemos a Él. No hay otra manera en que Dios pueda transformar nuestro corazón. Por eso la exigencia de Dios es: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Dios, tomando el corazón del creyente, puede transformarlo. Recuerde que es una limpieza, y la limpieza empieza de adentro hacia afuera. Por eso cuando empieza a manifestarse lo exterior, no se le hace difícil. A la dama quitarse el pantalón no se le hace difícil. Eso es una obra del Espíritu Santo. Dejar de cortarse el cabello, dejar de echarse pintura, no se le hace difícil, porque empieza una renovación en el corazón. Igualmente para el caballero, dejar de fumar, de decir mentiras, de decir grosería. El creyente viene a Él y Dios hace maravillas. Por eso siempre cantamos: ¿y qué hace Él? Él hace maravillas, hermano. Él hace maravillas, pero cuando usted se lo permite. Porque recuerde que Dios va a respetar su decisión. Como dice aquí esta escritura, Romanos 12:1, una escritura muy conocida. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo. Así que cuando usted viene delante del Señor, usted viene a presentarse a Él rendido a su voluntad, para que Dios haga en usted lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué querrá Dios hacer con sus hijos? Recuerde que es una transformación. Dios empieza a limpiarlo, Dios empieza a vaciar ese aceite de la unción del Espíritu Santo y empieza ese caminar del creyente. Como dice la Escritura, si el Espíritu Santo está en el corazón del creyente, es hecho una nueva creación, que es una nueva criatura. Entonces, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios necesita a un hombre y a una mujer que le pueda creer. ¿Y quiénes son los únicos que le creen? Sus hijos. El manufacturado empieza a dudar. El incrédulo no cree, pero el creyente, que es de su misma naturaleza, por eso el Señor va a sus hijos, a su novia, a su amada, a su esposa, y empieza a darle ahora de su misma naturaleza cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por eso usted empieza ahora a pensar como Dios. Por eso es que la Escritura dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted empieza a hablar de una manera diferente, así como con los discípulos. Ellos vieron a los discípulos, aquellos hombres en la antigüedad, y dijeron: tú hablas como Él, como Jesús. Entonces cada uno de nosotros empieza una transformación. Usted no se comporta igual que el mundo. No puede comportarse de la misma manera que se comporta aquel que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, aquel que es inconverso, un no convertido. Usted no se comporta como ellos porque no puede. En usted ha sucedido algo. Esa simiente que Dios sembró, porque eso fue una siembra que el Señor hizo desde antes de la fundación del mundo, está ahí esperando. Y quizás recuerde que todo es tipificado, es un tipo, es un ejemplo. Ese corazón de piedra, Dios necesita quitarlo y tener un corazón como una esponja en el cual Él pueda vaciar el agua de la palabra. Por eso cuando el agua, que es tipificado, la Biblia tipificado como el agua, empieza a caer en su corazón, empieza a suceder algo. Esa semilla que Dios sembró desde antes de la constitución del mundo, empieza ahora a brotar. Usted empieza a desear, a anhelar las cosas espirituales. Usted sabe que hay algo más allá. Usted no se va a conformar con este mundo de pecado, no. Este no es el mundo que Dios preparó para sus hijos. No, el pecado está reinando en este mundo, por eso Dios va a hacer una transformación en este mundo. No va a dejar nada en este mundo, por eso el llamado para usted y para mí es que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas que están arriba, las celestiales. Porque Dios va a hacer una transformación, porque la nueva tierra que ha sido prometida para usted y para mí, recuerde como dice la Escritura, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén ha sido preparada para sus hijos. Ahora, depende de nosotros en qué lugar vamos a estar. Porque la vida de un creyente, un cristiano, se basa en tomar decisiones. Usted toma decisiones. Eso es libre albedrío. Usted toma sus decisiones. Dios respeta las decisiones que usted y yo tomemos, pero siempre utiliza sus instrumentos para decirle: ven, lo dice el Señor, ven, dirá Jehová, y estemos a cuenta.
Dios siempre nos llama a que si hay pecado, eso tiene que salir del creyente. Si hay incredulidad, porque el pecado, recuérdelo, es incredulidad. Eso tiene que ser sacado del creyente, eso estorba. A Dios le estorba la incredulidad, el pecado. Porque Dios necesita a un hombre o a una mujer, necesita una iglesia, una novia que pueda creer a su voz. Y utiliza los instrumentos para darle a usted a entender, para traerle una predicación, para testificarle que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que lo ama, hay un Dios que quiere que usted esté perfecto. La Biblia lo dice, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero es necesario que mezclemos fe. Escuchar la palabra es una parte, pero usted y yo tenemos que mezclarla con fe. Como dice la misma escritura, Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, usted y yo queremos agradar al Señor. ¿De qué se agrada a Dios? De su obediencia a lo que Él ha dicho. Dios se agrada cuando usted obedece sus órdenes, porque Dios está dando órdenes. Dios está guiando. Dios está instruyendo. Dios está corrigiendo. Y sí, claro, Dios está bendiciendo. Las bendiciones, por supuesto, son para nosotros. Pero Dios necesita prepararnos a cada uno de nosotros, porque lo que se ha de manifestar es muy grande. Y usted y yo tenemos que tener la capacidad espiritual para poder accionar ese poder. Porque recuerde que, como dijo el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, demostración del Espíritu y de poder. O sea que es necesario que el poder que se ha de manifestar en la novia plenitud, recuerde que es la palabra hablada, usted y yo seamos guiados completamente por el Espíritu Santo. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso cuando vemos lo que es la Escritura, la palabra, no puede haber duda en nuestro corazón. No. Tenemos que ser, como dice la Escritura, centrados en su palabra. De que Él nos dé una orden y nosotros obedecerlas. Así que Dios nos llama en esta hora a la sinceridad con Él. Seamos sinceros, cada uno de nosotros. Dios pide de nosotros eso, sinceridad. Porque Dios no le va a quitar, entiéndame lo que le digo en esta hora, Dios no nos va a quitar a nosotros algo que nosotros no querramos dejar. Ponemos un ejemplo. Si hay mal carácter, Dios no nos va a quitar ese mal carácter si usted no está dispuesto a dejarlo. Si usted o yo decimos mentira, Dios no va a quitar la mentira de nuestro corazón hasta tanto lo confesemos. Como hizo Isaías. Y ahí está el ejemplo. Un profeta de Dios, pero él dijo, soy de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. ¿Qué hizo él? Una confesión. Porque hubo un llamado. ¿Quién irá? Heme aquí, envíame a mí. Pero era necesario de que el profeta fuera limpiado. Por eso aquel querubín, creo que dice querubín, agarró con las tenazas ese carbón encendido y lo pasó por sus labios. Pero fue a causa de que él fue sincero con el Señor. Y Dios no pide eso. Recuerde que Él está observándonos. Él está mirando
los pensamientos de nuestro corazón. Allá en lo profundo donde nadie puede llegar, ahí entra el Señor. Recuerde como dice la Escritura, pues que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el Señor se mete hasta lo más profundo de su corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también sembrar, eso también segará. Así que usted y yo tenemos que ser sinceros cuando venimos delante de su presencia. Sinceridad nos pide el Señor para que cuando se manifieste ese poder, recuerde que es necesario que el Espíritu Santo esté en su corazón. Ese es el primer paso. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada más importante para un creyente que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y al recibirlo, Dios quiere que usted lo obedezca. Porque si Dios le va a poner un guía en un lugar que usted no sabe llegar, usted no puede decir que usted no tiene necesidad. No, yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, de que nadie me guíe. No, momento. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un guía y lo va a guiar a toda verdad. Lo va a guiar a obedecer la voluntad de Dios. Y como siempre decimos, sabemos lo que dice la Biblia del pasado, de cómo Dios hizo grandes maravillas. Sabemos lo que dice la Escritura porque lo creemos lo que Dios va a hacer en el futuro. Cómo viene esa apertura, cómo viene una resurrección, cómo viene una transformación, cómo viene una manifestación de los hijos de Dios en esa transformación de 30, 40 días, y después viene un rapto y después viene, bueno, ya lo sabemos, la gran tribulación. Pero nosotros hoy tenemos que identificar al Espíritu Santo hablando, instruyendo, corrigiendo, exhortando, guiando, bendiciendo, y así sucesivamente toda la obra del Espíritu. Así que bien, vamos a leer una escritura que ya se la medio leí, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, y que el Señor nos abra. Decimos siempre que nos abra las escrituras, que nos abra el corazón para poder recibir su palabra. Es decir, que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de su voluntad. Porque la Biblia es la voluntad expresada para el hombre de parte del Señor. Romanos 12, versículo 1, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, nos permites, Padre Celestial, estar delante de tu presencia, Padre amado, para escuchar tus palabras, Señor, porque, Padre Celestial, eres tú, Señor, el que trae el mensaje, Señor. Eres tú, Padre Celestial, el que nos da, Señor, de esa bendición espiritual, Padre Celestial. Y la bendición espiritual, Padre Celestial, viene la corrección, la instrucción, Padre Celestial. Oh, Padre amado, te pedimos que en esta hora nos ayudes, Padre amado. Abre nuestro corazón, Señor, a las palabras que tú has de hablarnos, Señor, y que, Padre Celestial, cada uno de nosotros salgamos renovados
transformados en nuestra mente, como dice esta escritura que leímos, Señor, seamos renovados por el Espíritu Santo en la renovación de nuestro entendimiento, Padre Celestial, y así hagamos tu voluntad, Señor, porque ese es tu gran deseo, Señor, que tus hijos hagan tu voluntad, Padre amado. Te rogamos, Padre amado, nos ayudes en esta hora, Señor. Si hay algún enfermo, algún desanimado, oh Padre Celestial, tú lo puedes ayudar en esta hora, Señor, y le des fuerzas nuevas, Padre amado, para seguir adelante, Padre amado, oh Padre Celestial, y recibirte a ti, Padre Celestial, como tu único Salvador personal, o recibir también, Señor, si es algún creyente, el bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. Te rogamos todas estas cosas en el nombre, que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que seguimos con este tema, volviendo a la senda antigua. Es necesario volver a lo original, porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de parte de Dios. Hemos leído cómo el profeta de la edad habla lo necesario, cómo esta iglesia es apostólica, cómo es necesario que esta iglesia hará lo posible por parecerse a la original. Hemos leído eso, el libro de las edades, específicamente en Éfeso lo habla claramente, la edad de Éfeso habla claramente el deseo de Dios para esta novia. Recuerde que Él es alfa y omega, principio y fin. Recuerde que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En otra parte dice, yo Jehová no me mudo. Quiere decir que Dios hace nuevamente las cosas. Cada vez sigue haciendo las mismas cosas. Y eso lo sabemos, eso lo dice el profeta de la edad. Como siempre cambian son los actores, pero siempre sigue siendo el mismo drama. Dios siempre hace lo mismo. Usted y yo, solo que quizás no podemos ver las cosas con claridad. Y Dios quiere que usted, y bueno, y eso es una de las razones, porque nosotros que conocemos el mensaje de la hora, y hemos visto, usted solo puede por muchos hermanos predicadores, por las redes sociales, como siempre se toma la escritura que identifica al profeta de la edad, como es Malaquías capítulo 4, versículo 5, como identifica el ministerio de ese profeta. Y nosotros decimos, hoy tenemos el mensaje de la hora, está correcto, todo está bien explicado, pero el versículo 6 nos da una clave muy importante. Yo se lo voy a leer, que es Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso identifica el profeta de la edad. Ahora recuerde, el mensaje que Dios envió a través del Espíritu Santo por su instrumento llamado el hermano William Marion Branham, el profeta de la edad. Ahora, versículo 6 dice, Él convertirá el mensaje dado por el Espíritu Santo para su novia. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Claramente podemos ver que está hablando de nuestros padres, los apóstoles. Y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Así que sabemos cuál es el principal objetivo de lo que nosotros conocemos como el mensaje de la hora. Volver nuevamente a la fe de los padres. Recuerda lo que dice la Escritura, que la edificación que Dios puso a la iglesia está sobre los apóstoles y está sobre los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, los apóstoles, los profetas se quedaron con lo que Dios hablaba. Recuerde que ellos simplemente, los videntes de parte de Dios, era lo de ojos abiertos, dice la Escritura, era lo que ellos decían, lo que el Señor les mostraba. Ahora, los apóstoles estuvieron, y eso lo sabemos, y eso lo vemos en la Escritura, como ellos estuvieron bajo
el ministerio de nuestro Señor, 3 años y medio que duró su ministerio, cómo ellos vieron todas las señales, maravillas, milagros, vieron la resurrección, vieron todo lo que había sucedido, vieron la transformación del Señor, escucharon con voz audible la voz del mismo Dios, este mismo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Ellos tuvieron una experiencia, diríamos la experiencia espiritual más grande hasta el momento. Pero era necesario de que ellos entraran entonces después en una nueva etapa. Ahora, la nueva etapa que el Espíritu Santo los estaba llevando era que recibiera a ese mismo Jesús, en el cual a su pastor, ahora lo recibieran en su corazón y se empezara a manifestar lo mismo que se manifestó en su Señor. Ahora, la Biblia aquí nos llama a que debemos presentarnos. Es un culto inteligente, dice la otra versión. Es santo, agradable a Dios. Es vuestro racional culto, el culto inteligente. Ahora nos manda que no nos conformemos, porque la conformidad, y eso es lo que identifica a esta última edad, la edad de la Odisea, como es: no tengo necesidad de ninguna cosa. Y dice el Señor, y no conoces que eres un cuitado, pobre, ciego, desnudo, y no lo sabes. Ahora, esa expresión, yo no tengo necesidad de ninguna cosa, es una conformidad. Ahora, ¿de qué manera el enemigo ha conformado a esta edad? Y nosotros podemos identificar allá a los hermanos que de otras iglesias. Nosotros siempre hemos identificado, no, ellos no creen, ellos creen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos no creen en nada de lo que dice la Escritura, creen en algunas cosas, pero cuando nosotros vamos aquí al centro, y es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a toditos. ¿Crees tú? ¿Creo yo toda palabra que sale de la boca de Dios? Y rápidamente respondemos, por supuesto, yo creo toda la palabra. Ahora, ¿cree usted lo que Dios habló, el Espíritu Santo habló a través del profeta de la edad, que está plasmado en los mismos mensajes que llevamos a todos lados? Ahora, la Biblia y el mensaje armonizan, o el mensaje armoniza con la Escritura. Ahora, siempre nos identifica, y es claro, cómo Dios nos lleva al centro de la Escritura y nos dice algo tan importante que quizás lo podemos leer y lo pasamos por alto, o quizás escuchamos algo o citamos una escritura y le digo que lo escuché y me quedé sorprendido de Efesios 4. Como alguien leía una parte de esa escritura de otro sitio y saltó el ministerio quíntuple, que es algo que usted y yo no debemos hacer. Usted y yo no podemos quitar ninguna palabra de parte del Señor. Y eso me sorprendió tanto cuando escuché eso, que en realidad volteé a escuchar, porque fue un video que estaba oyendo, un servicio, y créeme, no fue algo que puse, fue algo que escuché. Y me sorprendí cuando se saltó, estaba hablando hacia la perfección. Y evitó leer el versículo 11 de Efesios 4, versículo 11, donde dice: el mismo Dios, ciertamente el mismo Señor. Ya sabemos qué dice esa escritura, el ministerio quíntuple, los 5 oficios de parte del Señor. Pero él leyó una escritura de un sitio y saltó al versículo 12, para la perfección de los santos. Ahora, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque usted y yo tenemos que tener el cuidado de leer de la manera correcta, no obviando nada de lo que dice la Escritura. Recuerde que la Biblia es inspirada. Dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos dice eso? Cuando nosotros leemos ese versículo, seguridad. Usted y yo podemos estar seguros de que la Biblia armoniza
como me dijo un muchacho que conocí, un muchacho que era, o que es teólogo, y me sorprendió tanto, disculpe que le haga referencia a esto, me sorprendió tanto que él enseña ministros, pastores, y obviamente una pregunta lógica, hermano, ¿y a qué iglesia va usted? No, hermano, es que yo no voy a ninguna iglesia. Yo creo en Dios, pero yo no me congrego, yo no soy cristiano. Eso me sorprendió bastante, porque para poder hablar de algo, usted y yo tenemos que tener una experiencia. ¿Cómo Moisés podía hablar de un Dios real, de un Dios que lo envió, si él no hubiese tenido la experiencia de la zarza ardiente? No habría seguridad cuando usted va con una religión de segunda mano. No. Todos los hombres de la Escritura tuvieron una experiencia. Cada uno de ellos, usted se pone a leer, cada uno de ellos tuvieron una experiencia. Ahora, ¿qué nos pide a nosotros? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Una experiencia. Pero es necesario presentarnos al Señor como un sacrificio vivo. Ahora, el sacrificio en la antigüedad era amarrado, era lavado, era amarrado. Él no podía hacer nada, ese sacrificio estaba rendido. Ahora, usted y yo tenemos que hacer de la misma manera, presentarnos rendidos. Es una expresión que siempre hemos escuchado. Te bajaste de la cruz. Y es una realidad. Estamos juntamente crucificados con el Señor. No se baje de la cruz. No cometa ese error. Dios necesita hombres, hermanos, necesita mujeres, hermanas rendidas a su voluntad. Ahora, viendo lo que sucedió en la iglesia primitiva, y yo siempre digo esto, ojalá fuésemos primitivos. Debemos ser primitivos nuevamente en cuanto a la experiencia de Pentecostés. Porque usted y yo, por gracia, tenemos muchísimo más conocimiento que tuvieron los apóstoles, porque la Escritura habla de ellos. Dice que ellos eran hombres sin letra e ignorantes. Ahora, usted y yo no podemos decir lo mismo. ¿Cuánta más responsabilidad, sabiendo cuál es la fórmula correcta y no hacerlo? Eso es más responsabilidad para nosotros, porque la Biblia nos da la clave. ¿Qué debemos hacer? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron aquellos hombres. Y un hombre lleno por el Espíritu Santo, que estaba escuchando lo mismo que usted y yo estamos escuchando, la predicación de la palabra, lo guió a lo correcto. Arrepiéntanse, bautícense, eso sí, en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean borrados, y Dios les va a dar un don. Yo estoy hablando esto en palabras mías, pero así lo dice la Escritura. Dios le va a regalar algo. Le va a dar algo que ni siquiera se merecen. Por causa de que ninguno merecemos nada. Por gracia, favor inmerecido de parte del Señor. Y Dios nos va a dar un don. El Espíritu Santo, la nueva vida, su naturaleza. La naturaleza divina del Señor. Ahora, esa promesa la hace el Señor y Él respalda lo que Él ha dicho. Así que, si vemos aquí lo que fue la iglesia primitiva, se movían los ministerios. Eso es algo que usted y yo nunca debemos sacar de la Biblia. La operación del ministerio, la mano de Dios. Porque cada uno representado es la mano del Señor. Ahora, cada uno hace una labor y todos apuntan al mismo lugar, que es la perfección de los santos. Por eso usted no debe ponerle fin al ministerio de profeta. Es como me dijo un hermanito de otra iglesia. Hace poco me dice, no, la Biblia habla de que los profetas hasta Juan profetizaron. Y yo le dije, hermano, pero
Es cierto, esa escritura es correcta, pero ¿qué fue lo que profetizaron? Está hablando de la profecía de que venía el Mesías y se cumplió esa profecía. Y el hermano entendió lo que yo le estaba explicando, por gracia. Ahora, nosotros hoy no podemos ponerle un alto al ministerio profético. No debemos hacerlo, porque eso chocaría directamente con lo que dice la palabra y, por supuesto, con lo que dice el mensaje. Entonces no podemos ir en contra de lo que ya Dios ha establecido, porque dice la Escritura que Él mismo dio. Ahora, fíjese, hoy podemos, o se puede identificar el ministerio del pastor. Y por allá usted sabe, el evangelista y el maestro. No, ese es un maestro en la Escritura. No, es un evangelista. Él va y predica, trae las almas al Señor. Pero, cuando hablamos de un apóstol, y usted sabe, pero es que hay falsos apóstoles, pero es que están los verdaderos. Un apóstol es un misionero, un enviado. Y el profeta, hay como que hay más choque con eso, pero es que el ministerio no ha sido quitado, no ha sido abolido, eso no se abolió con el profeta de la edad. Recuerden que el profeta de la edad fue un profeta de una dispensación. Pero eso no quiere decir que Dios no iba a enviar más profetas. De hecho, tienen que estar en la iglesia porque es para la perfección. Ahora fíjese lo que dice aquí la Escritura. Vamos a leer, esto es Hechos capítulo 15 en el versículo 32. Fíjese, este versículo nada más dice: Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Vamos a leer el versículo 16 de Hechos capítulo 16. Quise leerle esto porque, fíjese, en la iglesia primitiva operaban, y lo dice, usted lo puede leer, está hablando en plural, profetas, 2 o más. Ahora, versículo 16 de Hechos capítulo 16. Dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, yo siempre hago referencia a esto, no pierda los detalles, porque cada detalle que nos da la Escritura, el profeta le decía, lea entre líneas. ¿Por qué? Porque cada detalle abre un panorama de lo que usted y yo tenemos que hacer. Recuerde que si Éfeso es el ejemplo para nosotros, hoy tenemos que procurar hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Así que, yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿Estaba diciendo algo incorrecto? No. ¿Acaso ellos no eran siervos del Dios altísimo, del Dios alto? ¿Qué estaban anunciando ellos? El camino de la salvación. Pero el Espíritu Santo, como es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, siempre pone un alto. Es una guianza. No es decir, yo siento hacer esto, yo sentir ir para este lugar. Usted y yo podemos tener mucho sentir, pero es Dios, pero es el Señor guiándolo. ¿De qué manera entonces podemos saber que es Dios guiándonos? Dios habla, Dios confirma, Dios da testimonio cuando usted y yo
queremos hacer su voluntad agradable y perfecta. Dios no queda en silencio, no. Si usted le hace una pregunta al Señor, Dios siempre le va a dar la respuesta. Pero es un guía. Y el guía no anda tomando a las personas de la mano, no. Simplemente le dice, es por aquí, sígueme. ¿Cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? Seguirlo. Porque si lo seguimos a Él, ¿a dónde vamos a ir? Recuerde que Él va en la luz. Y si seguimos el guía, que es el que lleva la luz, no andaremos en tinieblas, no nos vamos a extraviar. Porque nos podemos extraviar en el camino pensando que lo podemos hacer. No, yo tengo tantos años en el Evangelio, yo lo puedo hacer de esta manera, te vas a extraviar. Yo lo he hecho de esta manera y siempre me ha funcionado. Un día te vas a extraviar. No, que usted sabe que no me parece, te vas a extraviar. Dios no quiere que usted se extravíe de la verdad. Porque ¿qué sucede cuando nos extraviamos en un punto? Mire, eso se conoce como el efecto dominó. Se cae uno por aquí, después otro. Hasta que empieza a contrariar todo. ¿Por qué causa? Porque se desvió en un punto. Por eso Dios siempre, pero recuérdelo, Dios no lo va a dejar en el error. Y viene por allá un hermanito sencillo, una hermanita sencilla, y viene y le dice, eso no le agrada al Señor. Y usted y yo decimos, a lo mejor esa hermana que piensa de esa manera, está equivocada. No, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Recuérdelo, es un guía. Sigue diciendo versículo 18, y esto hacía por muchos días. O sea que Pablo no fue dejado llevar por las emociones, no. Llega un momento en que el Señor actúa, más desagradando a Pablo después de muchos días. ¿Será que en los primeros días no lo desagradaba? Seguro que sí, pero hay una guianza. Y esa es la que usted y yo tenemos que aprender a identificar. La guianza del Espíritu Santo. Así que sigue diciendo, se volvió, es decir, se volteó y dijo al Espíritu. Le habló al Espíritu directamente, porque es discernir. Recuerda lo que dice la Escritura, que ese don dado por Dios, de discrepancia, discernir, y se lo voy a leer textualmente, fíjese, vamos a leer. Esto es 1 Corintios 12. Fíjese. Discreción de espíritu. Se llama el de discernir. Discreción de espíritus. Eso lo hace el Señor. Porque el Señor no quiere que usted y yo seamos engañados, no. Él quiere que su fe, es decir, su convicción esté centrada en lo que dice Dios en la palabra. Así que sigue diciendo, te mando, porque le habló el Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahora, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios habla guiado por el Espíritu Santo? Eso fue el poder que el Señor le dejó a la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es tener autoridad. Ahora, esta autoridad la da el Señor a sus hijos a través de la obediencia. Recuerde que el Señor está mirando nuestra obediencia. Es el poder manifestado de Dios para que usted y yo
podamos dar en el blanco. Porque Dios no nos va a dejar que avergonzados, no. Dios no hace eso. Por eso usted y yo somos llamados a no fallar. A no fallar, no. El creyente, el cristiano, es llamado a dar siempre en el blanco. Porque es Dios a través del creyente. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Eso es perfección, eso es madurez de parte de Dios para nosotros. Así que le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucede? Cuando es la guianza del Señor. Y salió en la misma hora. Eso es poder manifestado. Pero ¿qué sucede siempre? Como leímos la semana pasada. Siempre hay esos ver Jesús. Siempre hay esos elimas, esos encantadores que procuran apartar de la fe a los creyentes o a los que les oyen. Siempre hay ese tipo de personas. Recuerde, y lo explicábamos la semana pasada, en la iglesia, en toda reunión, hay 3 clases de creyentes. El verdadero, ese cree toda palabra que sale de la boca de Dios. El manufacturado, que dice creer, pero sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Y el incrédulo. Ahora, no crea que el incrédulo no cree nada. No, los 3 son creyentes. Pero uno cree algunas cosas. Hay cosas que le parecen bien. No, yo no creo eso. No, esto sí, pero eso no. No. Dios no puede trabajar con ese tipo de persona que le pone, digamos, límite a lo que el Señor hace. No. Son creyentes obedientes a la voz del pastor. De los pastores, por supuesto, el Espíritu Santo. Ahora, Dios necesita hombres rendidos. Recuerde que nos presentemos como un sacrificio vivo. Es el rogar de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos. Es un ruego que Dios hace. Porque nadie lo va a guiar mejor, o nadie nos va a guiar mejor que el Espíritu Santo. Así que siempre hay estos que tratan de desviar a los verdaderos creyentes de la verdad, pero se activa nuevamente discreción de espíritu o discernimiento de espíritu, un don dado por Dios. Fíjese lo que dice aquí esta escritura. Lleno del Espíritu Santo, hablando la escritura del apóstol Pablo. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y aquí fue un poco más fuerte, lo identificó hijo del diablo. Fíjese, esto es tremendo. Enemigo de toda justicia, es decir, de la palabra. Cuando empezamos a resistir, a trastornar, a opinar, sin tener una prueba, eso es falso. ¿Y cómo sabe usted que es falso? ¿Usted ha visto lo verdadero? Para poder decir que algo es falso, tenemos que tener lo verdadero.
tiene que tener una experiencia. Si no, ¿cómo va a identificar algo falso de algo verdadero? Y si es verdadero, ¿qué está haciendo? ¿Acaso no se está metiendo en problemas con el mismo Señor? ¿Acaso no estará atribuyéndole una obra de Dios al diablo? Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de hablar nuestra boca, de abrir nuestra boca, de proferir palabras sin tener un conocimiento de lo que es genuino. Es una advertencia de parte del Señor para cada uno de nosotros. Enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora viene la operación de otro poder de Dios, otro don de Dios. Fe por el mismo Espíritu, palabra hablada. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti. Y serás ciego que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad. Se activó el poder de Dios por la palabra de su siervo. Y cayeron en él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el creyente, el procónsul, que deseaba escuchar palabra de Dios, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. No dijo de la enseñanza de aquí de, creo que era Pablo y Bernabé, ¿sí? Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Creyó, maravillado del accionar. Estos hombres no hablan por hablar, aquí hay un accionar real, genuino. Maravillado de la enseñanza, la doctrina del Señor. Ahora, si estoy leyendo aquí, ¿por qué salté para acá? Porque es paralelo. Es necesario ese don, hermano y hermana, de discernimiento, probar los espíritus, dice la Escritura, si son de Dios. No dice opine y después averigüe. No, no lo dice así. Probar los espíritus. No se quede con la duda. Probar los espíritus si son de Dios. Y si son de Dios, ¿qué debía hacer? Ser un creyente, usted sabe, oculto. No. Dios quiere que usted abra su boca y diga, Señor, yo creo eso. Eres tú, Señor, accionando. Y que usted entre también en esa atmósfera. No que se quede ahí, sentado en la silla viendo, como se dice coloquialmente, viendo los toros de lejos. No, el Señor quiere que usted entre también en ese fuego, para que sea quemada toda duda de su corazón y se empiece a manifestar en usted los dones que Dios ha colocado en cada creyente. Y decimos cada creyente, pero la Escritura habla claramente que Dios, dice la Escritura, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y a unos rebeldes para que en medio de ellos, en medio de los dones, habite el Señor. Así que usted y yo tenemos dones que tienen que ser despertados. Porque si usted entierra la acción de operar ese don, si lo podemos decir de los talentos, que es la acción de operar un don, porque los dones ya lo tiene. Entonces Dios nos va a llamar como malos siervos. Ahora, ni usted ni yo queremos que Dios nos llame como malos siervos, no. Tiene que accionar, Señor. Tú me diste un don. Esto tiene, yo quiero que tú lo pongas en operación para tu gloria. ¿Qué hará el Señor con esa confesión verdadera de su corazón? ¿Qué cree usted que hará Dios? Es para mi gloria, dirá el Señor.
Y empieza ¿qué? A operar. Pero es necesario rendición. Que nos presentemos como un sacrificio vivo, que fue la escritura que leímos al principio. Santo, apartado de todo mal, agradable, haciendo su voluntad, agradable a Dios. Ese es el culto racional, inteligente. Ese es el culto que el Señor recibe. Un verdadero culto de adoración es hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Solo usted lo sabe. O Dios no le ha dicho. Si no le ha dicho, pregúntele al Señor, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Ya le preguntó? ¿Qué parte del cuerpo es usted? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? Dios te llamó para algo. Sí, para que recibiera la palabra y me bautizara y recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Sí, esas son las 3 etapas de la gracia. Ahora viene la estatura de un varón perfecto. Fe, virtud, ciencia, templanza, ya usted las conoce. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, ya usted los conoce. El lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que saberlo. Ya yo sé para qué me llamó el Señor. Usted sigue escalando porque viene ahora adopción. Que Dios pueda tener tal confianza en usted que Él pueda decir, lo que diga ella es mi voluntad. Lo que dice Él es lo que yo digo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Llegar a esa estatura de perfección. Hermano, lo que Dios ha preparado es muy grande. El poder que Dios, porque en este momento Dios ha dado a la iglesia los 9 dones del Espíritu, según 1 Corintios capítulo 12. Pero viene la palabra hablada, que es la simiente original, como dijo el profeta de la edad, que fue lo que él se le dio. Usted sabe la historia, cuando aquellos jóvenes estaban sentados en la iglesia haciendo cosas indebidas, besándose adentro de la iglesia, y el Señor, viene la prueba. Dios no tienta a nadie, pero sí Dios le gusta probar, a ver cuál va a ser su actitud ante algo que lo va a llevar a la contraria. Porque si alguien lo aplaude y alguien le dice amén, gloria a Dios, eso es muy bueno. Pero cuando nos llevan la contraria, qué duro es eso. ¿Cuál es nuestra actitud? Recuerda lo que dijo el profeta de la edad, el asiento de la misericordia está en la novia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿No podemos soportar que nos lleven la contraria? ¿Cómo vamos a soportar entonces si Dios permite una situación y con el poder en su boca? ¿Qué hubiese sucedido si el profeta de la edad le hubiese dicho, si hubiese visto eso, y en vez de decir, porque fue el amor manifestado en el corazón de él que salió y dijo, yo los perdono? Y si hubiese salido juicio, si les hubiese dicho, mueran en el nombre de Jesucristo, ¿qué hubiese sucedido? De inmediato hubiesen caído muertos. Pero el Señor le dijo, serás probado. Ahora, ¿qué sucede cuando lo que brota de usted es la actitud de aquel Señor que fue crucificado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo? Cuando les dijo, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen.
O cuando Esteban era matado a pedradas, lo estaban apedreando. Señor, no les imputes este pecado. Eso fue manifestación divina, porque tenían el divino por dentro. Ahora su actitud y mi actitud refleja lo que está en nuestro corazón. Por eso el llamado, hermano, es no contradecir lo que dice la palabra. No importa lo que yo diga, lo que diga cualquier persona. La mejor explicación que le pueden dar, vaya lo que dice la Escritura. Donde fue abolido el ministerio quíntuple. Donde dice la Escritura que no iba a haber más manifestación de los profetas, sino hasta el último profeta, que fue el hermano Branham. Una escritura muy conocida, Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a su siervo los profetas. Recuerde que el hermano Branham fue un profeta dispensacional. ¿O a dónde cree usted que va a identificar al profeta de la edad? ¿A dónde lo identifica? ¿Usted no lo identifica en Efesios 4:11? Sí. Lo que pasa es que él venía con una nueva dispensación. Así que usted y yo no podemos ponerle culminación al ministerio profético. Por eso le leí aquí el versículo 32 de Hechos capítulo 15. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos en abundancia de palabra. El apóstol Pablo también es identificado como un profeta. Y había muchos profetas más. Ágabo creo que era otro que había. Así que usted y yo no podemos ponerle un alto, no. Dios necesita de su cuerpo completo. Necesita la mano que tenga 5 dedos. Porque será, si yo quito un dedo, ¿será completa mi mano? No, falta uno. Entonces, Dios nos está llamando a que despertemos. Porque usted y yo tenemos que llegar, recuérdelo, a la perfección. Seguimos leyendo aquí. Hechos capítulo 16. En el versículo 19 dice: y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándole a los magistrados le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican ritos los cuales no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó todo el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole su ropa, le mandaron azotar con varas. Después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Es decir, que los cuidara, que no se fuesen a escapar. El cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, bien adentro, y los apretó los pies en el cepo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 25. Mas a medianoche
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. Ellos no los amedrentaron, que les cayeran a palo, que les rompieran la ropa, que los metieran en la cárcel de más adentro, pues en la especial, pues en la que más se sufre. Y de paso que le amarraran los pies con el cepo. No. Y me gusta esta expresión. Yo amo esta expresión. Entonces fue hecho de repente. Hermano, un día de esto de repente. Bajará lo que está prometido. Yo deseo que cada uno de nosotros estemos en nuestro lugar correcto. ¿Y cuál será ese lugar correcto? Pudiéramos decir en Cristo, amén. Pero, como hemos estado leyendo y viendo, que había profetas y que hay profetas, el lugar correcto, ¿cuál será? En la oración. Ese es el mandato de Dios. Oren, oren, oren. Yo estuve cuando lo dijo 3 veces. Oren, ese es el mandato del Señor. En la oración. Y de repente bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y aquí, ¿qué estaban haciendo ellos? Alabando, glorificando al Señor. Y fue hecho de repente un gran terremoto. Qué cosa, ¿no? Lo que hace la alabanza, lo que hace la adoración, lo que hace tener un encuentro con este Dios real. Hasta la tierra tiembla. No puede sostener la voz de sus hijos, porque viene el Padre a responder. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y los prisioneros de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada que se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Una demostración de un verdadero creyente. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribó a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo fuera les dice: señores, ¿qué es menester? Es decir, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Ahí está. Lo que hace el poder de Dios. Un accionar. Usted y yo no podemos ser duros, hermano. Y ese fue el reclamo que el Señor les hizo a esa gente. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. No podemos ser de esa manera. Tenemos que ser sensibles a la manifestación del poder de Dios. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban en su casa, tomándolos en aquella misma hora, en la noche les lavó los azotes. Y se bautizó luego, él y todos los suyos. Gloria a Dios. Versículo 34, ya terminando. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa
había creído a Dios. Fíjese lo que hace el poder accionando. Que lo persiguen, no se mortifique. Que hablan mal suyo, dele gloria a Dios. Manifieste a ese Dios que creemos. Cante, alabe al Señor y quizá Dios hará una obra que hará que esa persona crea. Hará que los suyos crean y reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Pruebas, luchas, dificultades. Hermanos, a nosotros no nos han caído a palo. No nos han roto la ropa. No nos han metido en la cárcel. Y allá usted sabe, en la más fea, en la de adentro. Todavía no nos han amarrado los pies. No. Debemos darle gloria al Señor. Debemos manifestar lo que está dentro. Eso es la iglesia primitiva. Ojalá fuésemos primitivos. Dios nos está llevando a esa misma fe, revelación, a esa misma convicción, encuentro con el Señor. A usted y a mí, Dios nos está llevando nuevamente. Así que necesitamos la fe de los padres, como les leí. No se queden en Malaquías 4:5, vaya el 6. Él convertirá el mensaje, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, nuestros padres los apóstoles, y el corazón de los hijos a los padres. Que el Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado en esta hora. Señor, te pedimos que tú, Padre Celestial, nos ayudes cada día más, Padre amado, a entrar más, Señor, en tu palabra, Señor, en esa atmósfera espiritual, Señor, donde tú quieres que cada uno de nosotros estemos, Señor. Guíanos, Señor, cada día, Padre amado, y danos más de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, hermano y hermana, lea mi consejo personal. Lea el libro de los Hechos. Entre, no lea como leer una revista. No pierda cada detalle, porque cada vez que ellos iban a hacer algo, cada vez que tenían que hacer una labor, ¿a dónde iban? ¿Qué iban a hacer? Iban a orar. ¿Qué sucedió en la puerta de la Hermosa? Iban a orar a la hora 9, 3 de la tarde. ¿Qué sucedió aquí? Iban a orar. ¿Qué detalle que Dios no quiere que nosotros perdamos? Esos pequeñitos detalles que están ahí escondidos en la Biblia. Gran victoria. No hay más grande victoria que la oración. Porque en la oración usted recibe instrucción de Dios. Usted se va a hacer la voluntad que Dios le dijo en la oración. Por eso, en palabras del profeta de la edad, que el diablo lucha mucho los cultos de oración. Por esa causa, ahí usted recibe la instrucción de parte del Señor. ¿Quieres hacer mi voluntad? Bueno, mi voluntad es que hagas esto. Pero si no le preguntamos al Señor, así que debemos presentarnos. ¿Es fácil? No. Romanos 12. Preséntese como sacrificio vivo. Y Dios le va a dar la respuesta. Dios no lo va a dejar ahí hablando solo. No, Dios no hace eso. Dios mira su corazón, su necesidad, y Dios le responde. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo
en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.